Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy estudiaremos el significado del templo de Ezequiel, ubicado en el libro de Ezequiel capítulos 40 al 48. Esta visión que Yahvé da al profeta Ezequiel contiene una parte que va dirigida al pueblo de Israel y otra orientada hacia el futuro, hacia el reinado milenial. Los capítulos 40 a 48 del libro de Ezequiel, donde se habla sobre un templo que nunca fue construido, porque es un templo simbólico, no hablan de que la visión sea para los tiempos del fin, como en el caso de las visiones de Daniel o Isaías. El contexto en el que discurre esta visión nos lleva al año 573 a.C., en el exilio en Babilonia, tras 25 años de exilio judío. Ezequiel se encuentra junto al río Quebar y es transportado en espíritu a la tierra de Israel, a una montaña muy alta, desde donde ve al ángel que le da la visión y desde donde ve también el templo simbólico de medidas perfectas. En esta visión, Dios deja ver a los israelitas cómo debe ser su relación con Él y cómo deben ser y actuar sus gobernantes con su pueblo. Esto es, de manera justa y pacífica. ¿Cuál es la finalidad de esta visión? Al igual que la visión de los huesos secos, la visión de un templo majestuoso y perfecto transmite al pueblo de Israel el mensaje de que en un futuro, tras el fin del exilio a Babilonia, que se prolongaría por 70 años, el pueblo de Israel sería restaurado. Su capital, Jerusalén, volvería a ser una ciudad grandiosa y santa, y la presencia de Dios volvería a habitar con su pueblo, en un nuevo y grandioso templo reconstruido. Este fue el templo de Zorobabel, quien fue gobernador de Judá bajo autoridad del rey Ciro el persa. Zorobabel era descendiente del rey David. Ciro, a pesar de ser gentil, fue ungido por Dios y permitió que los judíos volvieran del exilio a Babilonia y habitaran y reconstruyeran Jerusalén y el templo. El templo de Zorobabel, el segundo templo, no coincide en sus medidas con el templo de Ezequiel, porque el templo de Ezequiel es un templo simbólico que representa la reconciliación de Dios con su pueblo, el resurgimiento de Israel como nación, de Jerusalén como capital y ciudad santa, y el templo como morada de la presencia de Dios con su pueblo. El significado es el mismo que el de la profecía del Valle de los Huesos Secos, que se juntan y vuelven a la vida, como lo hizo el pueblo de Israel al regreso del exilio en Babilonia. Entonces, ¿cuál es el propósito de la visión del templo de Ezequiel? Que los israelitas comprendan que la adoración en el templo debe ser santa y exclusiva a Yahvé, porque ellos estaban adorando a los dioses paganos babilonios en el templo de Jerusalén, en Israel, donde fue llevado Ezequiel en espíritu desde Babilonia. Estaban cometiendo estas prácticas paganas idolátricas en el primer templo, en el templo de Salomón. En la entrada del templo de Jerusalén, los israelitas habían puesto un símbolo pagano que provocaba celos a Yahvé, probablemente una imagen de la diosa Asera. Ezequiel 8, 9 y 10 dice: «Entra y ve las malas cosas detestables que están haciendo aquí». Por lo tanto, entré, dice Ezequiel, y empecé a ver y mire. Había toda representación de cosas que se arrastran y bestias asquerosas y todos los ídolos estercolizos de la casa de Israel. Y la entalladura, las imágenes, estaban en la pared todo en derredor. También vio Ezequiel mujeres en la entrada del templo lamentándose por la muerte de Tamuz.
lo que se conoce como endechar a Tamuz, un rito de fertilidad de origen sumerio y babilonio, donde imploraban al dios pagano Tamuz. También vio Ezequiel hombres dando la espalda al santuario de Yahvé para mirar al oriente en adoración al sol. Y hombres maduros con incensarios, orando a dioses paganos. Todas estas abominaciones fueron la causa de que la gloria de Dios, su presencia, abandonara el templo, permitiendo que los babilonios lo destruyeran poco después y enviaran al exilio a los hombres más destacados de entre los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál es el propósito de la visión del templo de Ezequiel? No es una profecía para los tiempos del fin, ni es un templo literal en el milenio. Solo pretende que los hijos de Israel dejen de adorar a dioses paganos y vuelvan a ser santos y celosos exclusivamente de Yahvé. Ellos piensan que Yahvé no los ve, que los ha abandonado, que se ha ido, como piensa la mayoría de gente en la actualidad. Pero no es así. El ángel que vio Ezequiel, el que le describe el templo y sus medidas, le dice a Ezequiel, Ezequiel 40, informa todo lo que ves a la casa de Israel. El ángel empieza a medir el templo. Medir en las Escrituras representa la evaluación de Dios sobre su pueblo. Dios pone el foco en su pueblo y observa y evalúa lo que está haciendo y valora cómo está actuando. El ángel mide el templo con una vara de 6 codos. 6 es número de hombre. Y le muestra a Ezequiel que las medidas del templo, como representación del siervo de Dios, tienen que ser perfectas, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿no saben que el cuerpo que ustedes son es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual viene de Dios? 2 Corintios 6, 16 dice, ¿y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos templo de un Dios vivo, como dijo Dios, yo residiré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nuestro cuerpo es nuestro templo, y templo del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, nuestra conducta debe estar acorde con los mandamientos divinos, y también debemos cuidar nuestro cuerpo, dándole sueño reparador, alimentación sana, higiene diaria e higiene también mental y emocional, evitando programas televisivos o en línea que contengan violencia o pornografía. También debemos evitar malos pensamientos y emociones perjudiciales, como la ira, los celos, el juicio o la crítica. Hemos de cuidar lo que dejamos entrar en nuestro cuerpo a nivel físico, mental, emocional y espiritual, como si fuese el templo de Dios. De hecho, es templo del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que Yahvé quiso transmitir a los israelitas en la visión del templo de Ezequiel como símbolo de perfección, pureza y santidad. Y realmente, cuando los israelitas volvieron del exilio en Babilonia, reedificaron el templo y adoraron de forma santa. Así pues, vemos que por una parte, la visión del templo de Ezequiel da al pueblo de Dios la esperanza de volver a ser vivificados, reunidos, de volver a ser nación y volver a la adoración, pero esa adoración tiene que ser santa, sin ídolos extranjeros. Ezequiel 43:10 dice, en cuanto a ti, oh hijo del hombre, informa a la casa de Israel en cuanto a la casa, al templo, para que se sientan humillados debido a sus errores y tienen que medir el modelo, tienen que evaluar la santidad del templo y dejar de adorar ídolos paganos. Versículo 11. Y si realmente se sienten humillados debido a todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura,
sus medidas, sus salidas y entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Y escribe esto ante sus ojos, para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos, y los cumplan. Esa era la finalidad de la visión. Sí, seréis restaurados, llevados a vuestro país, Israel, pero deberéis adorar de una forma limpia y santa. En Ezequiel 44, 6 al 8, vuelve a decir: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, esto es lo que ha dicho el Señor soberano Yahvé. Son ya demasiadas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, cuando introdujisteis extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa, cuando les ofrecisteis mi alimento, la grasa y la sangre, invalidasteis pues mi pacto. Esto además de todas vuestras abominaciones. No os habéis ocupado de guardar mis cosas sagradas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de mis ordenanzas en mi santuario. Sabemos que todos los que ministraban el templo debían pertenecer a la tribu de Leví, pero ellos habían puesto a extranjeros en ese cargo. Versículo 23. Enseñarán los sacerdotes de Sadoc, los levitas que permanecieron fieles a Yahvé, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Esa era la principal finalidad de la visión del templo de Ezequiel, que los israelitas volvieran a la santidad que tenían al principio. A continuación da instrucciones a los sacerdotes, los hijos de Sadoc, tanto en su vida personal como en el servicio sacerdotal en el templo. En el capítulo 47, Ezequiel ve un río que sale de debajo del umbral de la puerta de entrada hacia el este. El agua va aumentando su caudal progresivamente y sanaba y daba vida a todo lo que tocaba. Finalmente desemboca en el mar muerto y lo vivifica, y se llena de peces y pescadores. ¿Qué simboliza este agua? 3 cosas principales: provisión divina, transformación y vida. Representa el Espíritu Santo de Dios saliendo del templo, que es nuestro cuerpo, y sanando y vivificando todo aquello que es llenado por él. Recordemos lo que dijo Jesús sobre el Espíritu Santo en Juan 7, 37 al 39. Dice: en el último día de la fiesta, estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, donde se realizaba una ceremonia de derramamiento de agua que recordaba el agua que brotó de la roca en el desierto durante el éxodo del pueblo de Israel en su salida de Egipto. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En este texto, el agua que representa el Espíritu Santo no solo sana y vivifica al que la bebe, sino que el creyente se convierte en un canal a través del cual fluye ese agua viva hacia otros. Ezequiel 47, 12 dice: a orillas del torrente, a una y otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque este agua viene del santuario. Sus frutos serán de alimento y sus hojas de medicina. Comparemos este texto con el texto sobre la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 22. Dice:
Luego me mostró el río de agua viva, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de su camino ancho, a una y otra margen del río, hay árboles de vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven para la sanación de las naciones. Esto será literal en la Nueva Jerusalén, que descenderá a la tierra durante el reinado milenial. Y ahora lo es en la Jerusalén celestial. Recordad que como es arriba, es abajo, y el templo de Dios en la tierra es sombra y figura del templo celestial. Pero el templo de Ezequiel está enfocado a cada uno de los creyentes, de los siervos de Dios, como templo del Dios vivo. Y el agua que emana de ellos es el Espíritu Santo de Dios. Este agua nos vivifica y vivifica a otros. Así pues, el templo de Ezequiel no será el tercer templo, ni tampoco la Nueva Jerusalén, de la cual dice la Escritura que en ella no habrá templo, porque el Dios, el Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 21-22. Tampoco será un templo construido durante el reinado milenial de Cristo. Cristo es el templo en el milenio. Veamos las razones por las que el templo de Ezequiel no puede ser el templo del milenio. Primera razón. En el templo de Ezequiel, la tribu de Dan sí aparece en el reparto de la heredad de tierras. En cambio, en la nueva tierra, durante el reinado milenial, Dan no tiene porción de tierra. Esto aparece en Apocalipsis 7, donde se nombran los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Allí la tribu de Dan es sustituida por Manasés, hijo de José. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la tribu de Dan, en lugar de defender su porción de tierra tras la entrada a la tierra de Canaán en tiempos de Josué, ellos se negaron a luchar contra los amorreos y se fueron del territorio hacia el norte. Conquistaron la ciudad de Lais y la renombraron como Dan. Mostraron falta de confianza en la provisión divina y creyeron que no podían derrotar a los amorreos y a los filisteos, entre los cuales había gigantes. Segunda razón. En el templo de Ezequiel se reactiva el sacerdocio aarónico. Jesús no podría ser aquí sumo sacerdote porque él pertenece al orden de Melquisedec. Jesús no pertenece a la tribu de Leví, al sacerdocio aarónico, sino a la tribu de Judá. En el templo de Ezequiel solo pueden oficiar los sacerdotes de Sadoc, de la tribu de Leví. Tercero, en el templo de Ezequiel se expiarán los pecados con la sangre de animales. ¿Qué pasa entonces con la sangre del Mesías? Él derramó su sangre una vez para siempre. No se derramará más sangre en el reinado milenial. Nadie causará daño a ninguna criatura del Señor, y menos la muerte, en la santa montaña de Yahvé y del Cordero durante el reinado milenial, como dice Isaías 65. No harán daño ni causarán ruina en toda mi santa montaña, ha dicho Yahvé. Si hasta los animales carnívoros hoy en día, como el león o el lobo, allí en el milenio comerán paja como el toro, ¿cómo vamos nosotros a comer animales? Hay quien dice que estos sacrificios, los del templo de Ezequiel, se harán en el milenio como recordatorio del sacrificio del Mesías. Pero ¿cuál fue el recordatorio? Que el Hijo de Dios dijo que hiciésemos en su memoria como conmemoración de su muerte durante la Pascua. Pasar el pan y el vino para recordar que Él hace un nuevo pacto con judíos y gentiles al entregar su sangre y su cuerpo como precio de compra por nosotros, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Pasar el pan y el vino, nada más. Ese es el recordatorio.
no volver a sacrificar animales en un altar de sacrificio. Cuarto, el príncipe del templo de Ezequiel no puede ser Jesús porque ofrece sacrificios por su pecado y Cristo no tiene pecado. Los sacerdotes y el príncipe del templo de Ezequiel son mortales. En cambio, los sacerdotes y el príncipe del milenio, Cristo y su esposa, son inmortales. Tampoco será el príncipe el rey David, porque al haber muerto y haber sido resucitado en la primera resurrección, ya no necesita casarse, sino que Cristo es el esposo. Todos ellos, los resucitados en la primera resurrección, los mártires, la novia, serán reyes y sacerdotes junto con Cristo, reyes y sacerdotes de la orden de Melquisedec. En resumen, a Ezequiel se le da una visión del templo y unas normas del templo. Un templo sagrado, puro y perfecto, para que los hijos de Israel que están adorando a ídolos paganos se avergüencen de sus obras detestables para Dios. El templo de Ezequiel simboliza una comunión interior y directa entre el individuo y lo sagrado, desplazando el enfoque de los rituales externos hacia la santidad personal. La presencia de Dios solo puede habitar en medio de un pueblo purificado y santo. La estructura simétrica del templo sugiere perfección, orden divino, donde cada persona tiene acceso a la santidad. Los muros y las 30 habitaciones donde los sacerdotes comían las ofrendas separan lo sagrado de lo profano, simbolizando la necesidad de que cada israelita establezca fronteras espirituales en su propia conducta y corazón, de acuerdo a las leyes y normas divinas. El agua que brota por debajo de la puerta de entrada del templo representa el Espíritu Santo de Dios, que fluye para sanar el entorno del creyente, sugiriendo que la relación íntima con Dios es la fuente de toda vitalidad, de restauración y de sanación. Cada uno de nosotros deberíamos ser ese templo y, por supuesto, Jesús, el Mesías, se ve representado perfectamente en la perfección y santidad de ese templo. Él es templo de Dios Padre. Jesús se presenta como el templo definitivo, sustituyendo la estructura de piedra por su propio cuerpo como lugar de encuentro con Dios. Jesús será el templo en el reinado milenial y reinará desde Sión, la Nueva Jerusalén. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: «Destruid este templo y lo levantaré en 3 días». Se refería a su muerte y resurrección, estableciendo una nueva presencia divina que no está limitada por muros, sino basada en su divinidad y sacrificio. Jesús no nos pide sacrificios de animales, sino que por amor Él mismo se entrega una vez para siempre como sacrificio perfecto. Si Ezequiel vio la gloria de Dios regresando al templo, en Jesús vemos esa gloria habitando entre nosotros mediante el Espíritu Santo de Dios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.